Te cuento que la chinola o maracuyá es una fruta tropical rica en vitamina C y gran fuente de proteínas, minerales y carbohidratos. Su nombre de flor de la pasión fue otorgado por los misioneros jesuitas en 1610 debido a que parecería contener los elementos que se usaron en la crucifixión de Jesús: la cruz, los clavos y la corona de espinas. Farmacias Carol presenta Bueno, y hoy estamos muy felices de recibir al doctor Víctor Pimentel, quien es neurocirujano, que viene a tratarnos un tema que estamos escuchando que está pasando muy frecuentemente en los últimos 2 años, porque después de la pandemia hemos escuchado mucho que personas que aparentemente estaban sanas, pues se han sufrido accidentes cerebrovasculares y no entendemos por qué, pero hoy está el doctor que viene a dilucidarnos, a aclararnos un poquito de este tema y a ver de qué forma lo podemos prevenir, ¿verdad, Ana Mirta? Bienvenido, doctor, qué gusto tenerle. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, hemos visto realmente un aumento en la población joven de los llamados accidentes cerebrovasculares. El argot popular le dice un derrame cerebral para referirse a todos, pero tenemos que saber que cualquier afección neurovascular puede ser de dos índoles. Puede haber un problema en el aporte sanguíneo y un exceso en lo que es el aporte sanguíneo, entonces produciéndose ya un sangrado cerebral. Después de la pandemia y también por los efectos del COVID, hemos visto un aumento en lo que son los trastornos de circulación. Y cuando hay un trastorno en la circulación es que se producen los diferentes trombos y émbolos, que son entonces los que nos llevan a disminuir el aporte sanguíneo cerebral, y eso se está viendo mucho en nuestra población joven. En general, los accidentes cerebrovasculares afectan más a la población mayor, pero esto ha ido en aumento debido a que los diferentes factores de riesgo también han ido en aumento. Ya son las personas jóvenes las que consumen más alcohol, son las personas jóvenes las que consumen más grasas, ya las personas jóvenes casi no están haciendo ejercicios, que son diferentes factores que contribuyen a tener una peor salud y que aumenten los accidentes cerebrovasculares. ¿La comida chatarra tiene alguna incidencia en los ACV, doctor? Bastante. La comida chatarra y todos esos desechos de alimentación provocan un aumento en lo que es la presión arterial, que es el principal factor de riesgo para que haya los accidentes cerebrovasculares. También el aumento del colesterol, también eso es muy importante. La raza también es algo que influye, eso no lo podemos modificar, pero la raza negra, y nosotros somos negros, son de las que más frecuentemente presentan los accidentes cerebrovasculares. Por eso uno insiste mucho cuando uno evalúa a un paciente en lo que es la actividad física y la dieta, porque son factores que son prevenibles para evitar los accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular es una de las causas más frecuentes de discapacidad permanente y es la principal causa de discapacidad que es prevenible. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Porque yo he escuchado como que hay muchos síntomas y hasta incluso se pueden confundir con otra cosa, que no, con otra entidad que no, que ni siquiera cerca del accidente cerebrovascular es. Efectivamente, algo muy importante para la población general es identificar a tiempo los diferentes síntomas, porque en el accidente cerebrovascular lo más importante es el tratamiento a tiempo. Cuando se deja de aportar oxígeno y nutrientes a un tejido cerebral, el tejido cerebral muere y eso ya no es recuperable. De los síntomas que uno puede presentar, todo va a depender de qué parte del cerebro es que esté afectada, pero los principales son una debilidad generalmente en la cara o en algún lado del cuerpo, un trastorno de la conciencia,
Hay mucha gente, por ejemplo, que dicen, fulano comenzó a hablar disparate y después mejoró. Entonces hay una alteración de la conciencia, puede haber alteraciones del habla, un habla estropajosa. Muchos pacientes también presentan un vértigo súbito de una forma importante que luego presenta un revertimiento. Por eso, siempre uno le hace que hagan un examen rápido, tanto de la cara, de la fuerza de los brazos, del habla, y una vez hayan identificado alguno de estos síntomas, ir inmediatamente a un centro médico para poder ser atendido. Doctor, Perfecto. hay mucha gente que se toma una aspirinita para prevenir esos ACV. ¿Es realmente correcto esa? Realmente el uso de la aspirina, antiagregantes plaquetarios, sí ayudan a prevenir, pero eso debe ser con una anuencia de un médico. Hay gente que toman prácticamente de hobby tomar aspirina, pero realmente el problema que tienen es un problema de sangrado, no un problema de trastorno de la circulación, de disminución de la misma. Por eso hay muchos pacientes que tienen un problema importante, toman una aspirina, tienen una presión alta que no se habían chequeado, entonces lo que hacen es presentar un sangrado. Siempre que se usen anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, etcétera, debe ser un médico que se lo coloque, no porque el paciente lo desee. Y si la aspirina, y también en los problemas cardíacos, disminuye el riesgo de un segundo ataque, pero debe ser indicado por un médico. Siempre. Doctor, hay diferentes tipos de ACV porque yo conozco un caso que hasta válvula para de drenaje le han tenido que poner en la cabeza y perdió la visión, el habla, todo, aunque ha recuperado algo del habla, pero la visión no la ha recuperado completa. Es que hay diferentes tipos, unos más agresivos que otros. ¿Cómo es esto? Porque como que no entiendo eso de la válvula, porque fue Cuando nos necesario. referimos a un accidente cerebrovascular, tenemos dos vertientes. En una hay un exceso de sangre, es decir, hay un sangrado por un vaso dañado, y el más frecuente, que ocupa alrededor del 85% de los casos, es cuando te deja de llegar sangre, que es el más frecuente, que la gente le dice derrame. Entonces lo dividimos en uno hemorrágico, que es el que hace el sangrado, que es el menos frecuente, y el isquémico, que es el más frecuente. En el caso de que se produzca un sangrado importante, en ocasiones es necesario operar, pero este mismo sangrado te puede provocar, principalmente en personas mayores, subsecuentemente una hidrocefalia, que posiblemente ese sea el caso que usted vio, que hubo que ponerle un drenaje para disminuir entonces esa presión. Pero si la presión duró mucho tiempo elevada, puede haber dañado el nervio óptico y provocar entonces un déficit o un daño permanente en el individuo. O sea ¿Cuáles que es son? irreversible. Si dura mucho tiempo con la presión arterial, presión intracraneal alta, el daño en el nervio óptico ya se instaura y es irreversible. Ya. ¿Cuáles pueden ser las secuelas de un ACV, doctor? Generalmente el que la persona ve más frecuentemente es el transitorio, un déficit transitorio solamente por un momento y el paciente se recupera. Aquí ya no hay daño de tejido cerebral. Pero la secuela que va a dejar va a depender de qué área del cerebro esté afectada. Generalmente los más frecuentes son en la corteza cerebral, por lo que más frecuentemente se daña son las áreas motoras, ya sea motora del habla, el paciente queda con un déficit para hablar, o alguna motora que hace una debilidad, ya sea en un brazo o en una pierna. Algo muy importante, y siempre se lo explico cuando hay una presencia de ACV, es la terapia física temprana. Desde que un paciente presenta un déficit, al otro día ya tiene que comenzar, aunque el paciente esté en intensivo, esté en el hospital, tiene que comenzar la terapia física. A mayor temprano se inicia la terapia física, mejor recuperación del individuo. Doctor, ¿y cuáles deben ser, por ejemplo, cuál es el tratamiento que se aplica? ¿Dependerá del tipo de ACV que haya pasado? Efectivamente, lo primero es una evaluación clínica exhaustiva, verificar los diferentes factores de riesgo que tiene el individuo y entonces realizar diferentes estudios para poder determinar lo primero, si es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico. En el caso de los ACV isquémicos tenemos un gran panel de estudios que podemos determinar qué vaso sanguíneo es que está obstruido.
Y el tratamiento, que debe ser intensivo de forma general, es tratar de hacer que ese trombo, ese coágulo que está tapando, se destape. Eso se puede hacer por medicamentos y en ocasiones puede ser mediante una cirugía. Esa cirugía, gracias a Dios, ya se están realizando en el país, a pesar de que no todos los centros tienen ese tipo de máquina para realizarla. Y hay pocos especialistas de ese tipo. Eso es algo muy importante que se ha estado debatiendo, que el país, con un aumento tan importante de la población, realmente no tenemos un centro solamente dedicado al accidente cerebrovascular. El país necesita un centro de stroke cerebral. Doctor, ¿hay alguna relación entre el COVID y el ACV? Es una Sí, claro. pregunta capciosa y Vimos, malintencionada. vimos realmente que el COVID aumentó mucho lo que fue el dímero D y provocó un aumento de los diferentes factores de coagulación, hizo que la sangre en muchos pacientes se volviera mucho más espesa. Entonces todavía tenemos pacientes con un dímero D muy elevado y que la sangre no fluye tan bien. Y esto entonces provoca un aumento de la obstrucción de esos vasos, aumento de los coágulos, los cuales del corazón pueden ir al cerebro o a otra zona. Por eso es que el COVID, después del COVID, vemos un aumento importante de los accidentes cerebrovasculares. Doctor, y los cuidados ya de los pacientes los cuidados post ACV, ¿cómo deben ser? Porque me imagino que deben estos pacientes adquirir hábitos saludables que ayuden a evitar un nuevo ACV, porque tengo entendido que puedes repetir, ¿verdad? Sí, claro. Alimentos, eliminar alimentos que realmente Deben no eliminar los favorezcan. alimentos con colorantes, los alimentos procesados, disminuir las grasas, aumentar en una cantidad importante los vegetales, hacer ejercicio 3 veces a la semana, mantener chequeos siempre periódicos, que el dominicano no se chequea, mantener su presión controlada. Esos son los factores más importantes, disminuir el alcohol, si fuma, no fumar, que es uno de los factores de riesgo más importantes, definitivamente 100% dejar de fumar. Si el paciente puede mantener una dieta equilibrada, va a disminuir mucho el riesgo de un nuevo ACV. Algo también que yo le digo importante, ya cuando hay un déficit instaurado, que la mitad lo hace el médico, pero la mitad lo hacen los familiares. El paciente que tiene un déficit, para que pueda avanzar y recuperarse y reintegrarse, necesita 100% el apoyo familiar. Siempre le digo que hay dos caminos, que el paciente se recupere o que el paciente se muera. Si el paciente, cuando tiene un déficit, no lo ayudan, no lo reintegran, un paciente que va a caer en una depresión, trastorno alimenticio, si no se puede mover de la cama, una úlcera sacra, y por ahí entonces perdemos al paciente. Ay, Dios mío. Bueno, doctor, Bueno, una persona puede tener un ACV y no darse cuenta. La mayoría. Yo diría que en República Dominicana, cuando tú tienes un paciente que ya detectas el ACV, en el 80% tú encuentras que hubo un ACV previo. Generalmente las personas por encima de 55 años presentan un ACV con unos trastornos muy leves y no le hacen caso. Llegan a tu consultorio con un déficit instaurado y dicen, el año pasado, él dejó de hablar un rato, pero nadie le hizo caso. Y es que ya presentó un ACV. Eso es demasiado frecuente. No acudimos, aún teniendo un síntoma, al médico simplemente porque fue transitorio. Él dejó de mover el brazo un día entero que no lo podía levantar, pero a los 3 días lo levantó. Y eso fue un ACV que se presentó. Cuando tú le haces la primera tomografía, tú ves que tiene varios accidentes cerebrovasculares isquémico antiguo, bastante frecuente. doctor, ¿y es posible después que ya una persona con un ACV, aunque usted lo ha dicho, eh, ya está como sin ánimo a nivel de una depresión, como que no quiere, no sé si hasta el deseo de vivir se le ha ido? ¿Es posible que se recupere? Porque ¿de qué tiene que hacer la familia como para darle ánimo? Porque hay personas como que se entregan y ya, y como que no quieren. No sé si es que no quieren recuperarse
o se siente como tan cohibido como de su vida normal que no quieren, como no tienen ese deseo como de Sí. arrancar, de vivir. Eso es también bastante frecuente. Un paciente que tiene una actividad física cotidiana que se desenvuelve cuando se ve en una situación que depende de otro, cae en una depresión importante. Por eso el tratamiento de un paciente de ese tipo es un tratamiento integral. No es solamente que sufrió un ACV y lo vio el neurólogo, tiene que verlo el nutricionista, tiene que verlo el cardiólogo, porque las principales causas son cardíacas, tiene que verlo el fisiatra. En el fisiatra no solamente se incluye lo físico, se incluye lo cognitivo, alguien que ayude al paciente a salir de esa fase. Los psicólogos y psiquiatras también. Es una atención integral para que el paciente pueda salir adelante y reintegrarse a la sociedad dentro de lo posible. Es bastante frecuente, principalmente en las personas mayores, cuando hay un déficit motor que cae en una depresión importante. Y eso es uno de los principales factores que hacen que el paciente vaya en un detrimento y muera. Dejan de comer, dejan de salir, dejan de hacer las terapias físicas. Entonces por ahí tenemos un déficit mucho peor del paciente y lo podemos perder. ¿Hay alguna relación entre la fatiga crónica y el ACV? La fatiga crónica está relacionada, pero realmente los factores de riesgo, como son el colesterol, el no hacer ejercicio, alcohol, son los que más influyen. Cuando hay una fatiga crónica, entonces entra dentro de ella lo que es el paciente que no realiza actividad física. Se necesita hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana para tener una buena salud cardiovascular. Si el paciente tiene una fatiga crónica, es un paciente que cae en dos factores de riesgo. Es un paciente que se deprime fácilmente y un paciente que no está haciendo ejercicio. Entonces aumenta mucho el riesgo de un ACV. Ay, Dios mío. Unas recomendaciones, sobre todo para familias desesperadas, porque yo sí conozco una familia que está desesperada porque, como le dije, ese paciente no quiere nada y hay mucho temor de que ya como que se haya entregado. Yo quisiera, doctor, que nos diera una recomendación, el tiempo siempre nos traiciona en televisión, unas recomendaciones para aquellas personas que están sobrepeso, que hacen de todo, que yo soy, a mí no me va a dar nada porque yo soy sano y la familia tratando de conservarle la salud. Y siempre es importante, siempre le digo principalmente a los jóvenes que mantengan la actividad física, uno, y que tienen que llevar una dieta balanceada. Lo principal es disminuir las grasas y comer una buena cantidad de vegetales. Esos pacientes que ya han sufrido un ACV, es importante, como dije, la atención integral, no es solo darle su medicamento. El paciente tiene que estar de acuerdo en que esos medicamentos son los que lo están ayudando a poder reintegrarse a la sociedad. Y cuando hay una depresión importante, un paciente como que dice el dominicano, ya él está en el abandono, tiene que ir a una ayuda psiquiátrica. El psiquiatra no es para los locos. El psiquiatra es que te ayuda a salir de esos procesos. Importante siempre mantener la dieta, disminuir el alcohol, realizar actividad física, cero fumar, que eso se está viendo mucho en nuestra sociedad. Los jóvenes quieren volver ahora a fumar con la juca, vape, y eso no nos está ayudando. Importante el chequeo anual por encima de los 40 años. La persona tiene que chequearse, aunque se sienta bien, un chequeo cardiovascular general para que entonces ya sepa que está bien y cada año vea si hay algún detrimento en su salud. Bueno, yo creo que está muy claro de lo que tienen que hacer ya los pacientes que son un poco necios y no quieren someterse como a ciertas reglas, vamos a decir así, no quieren ejercitarse, no quieren hacer tipo de terapia, no quieren, a la larga llegan que no pueden caminar ni siquiera 3 pasos porque les da un mareo y eso es normal porque no hay la capacidad ni la resistencia para ello. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo para esos fines de esos chequeos que nosotros tenemos que hacer, que lo dejamos siempre para cuando las cosas no suceden?
Yo estoy en la zona oriental, en la Clínica Altagracia y el Centro Médico Universal, en los números 809-613-4408. Muchísimas gracias. De verdad que hoy, Ana Berta, hemos tenido un programa de lujo con el doctor Víctor Pimentel, quien es neurocirujano. Le agradecemos inmensamente que nos dé su tiempo para orientarnos sobre estos temas que están pasando tanto, pero la gente no investiga. Pero gracias a usted por abrirnos un poco la pantallita y darnos el conocimiento. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. A usted por su tiempo. Señor director, vamos a pausa. Farmacias Carol presentó